grado en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, España, en los años 95 y 97. Ha publicado numerosos artículos doctrinarios en las más prestigiosas revistas jurídicas de Argentina, América Latina y Europa, y dictado más de 150 conferencias en diversos congresos realizados en el país, América Latina y Europa, de varios de los cuales ha sido el presidente del director académico. Es presidente del Congreso Europeo Americano de Derecho Civil, desarrollado en La Plata, del 18 al 20 de mayo del 2011 y de muchos otros importantes congresos y simposios. Corro aquí porque realmente el currículum del doctor López Mesa, como ustedes ven, es muy calificado y en realidad a nosotros nos interesa tener mucho tiempo para escucharlo. Con ustedes, el licenciado. Sí, buenos días, es un placer estar nuevamente en Resistencia. Es un placer venir a Resistencia cada vez que me invitan, porque mi mujer es chaqueña, tiene su familia aquí, así que tengo varios amigos también, en el caso de Dr. González Zun, otros buenos amigos, así que la verdad que siempre es un placer. Agradezco a la doctora Kess la amable presentación, agradezco a las entidades que me han invitado, al Consejo de Abogados, a la editorial Contexto, agradezco la invitación, me he sentido muy a gusto, muy bien recibido aquí, así que les agradezco a ellos por la invitación y a ustedes por su presencia. Y como no soy demasiado bueno para las cuestiones formales, y uno siempre tiene el temor de omitir a alguien o decir algo indebido de estos aspectos, entonces prefiero directamente ir al tema que me han asignado como para que podamos profundizar estas cuestiones. Cuando uno analiza una reforma, un proyecto de reforma al Código Civil como el que vamos a analizar ahora, puede hacer diversas cosas. Puede seguirse el articulado o puede hacer algo un poco más valioso. También puede que en un extremo puede seguirse el articulado y en el otro extremo puede criticar, decir que está todo mal, o puede hacer algo más valioso. Tratar de hacer la exégesis de ese texto legal. Y permítanme decir que cada proceso de reforma que ha tenido algún código civil del mundo ha generado en el tiempo inmediatamente posterior y en los años posteriores una exégesis. Exégesis, ustedes recordarán el movimiento más conocido, que es la exégesis francesa. Exégesis significa en griego interpretación. Y justamente después de sancionada una obra, más allá del entusiasmo inicial de los redactores que generalmente creen que han pasado el bronce y que la obra es perfecta, lo cual la realidad suele desmentir prontamente, más allá de ese entusiasmo inicial, luego se ve que esta obra es tosca todavía porque no ha podido todavía ser adaptada a la realidad, necesita de un periodo de adaptación en el cual todos nosotros vamos a tener que participar justamente para hacer que esa obra se adapte mejor a la realidad, para lo cual hacen falta adaptaciones, interpretaciones, armonizaciones, un proceso de creación pretoriana y de creación doctrinal a partir de los textos que la Comisión de Reforma pone a disposición y que el Parlamento sanciona. Si uno analiza la exégesis francesa, que de 1805 hasta 1912, que año en el cual Marcel Plagnol ya le da carta de defunción a la exégesis francesa, uno ve que el Código Napoleón, el Código francés de 1804, sin la exégesis francesa, no hubiera sido ni la sombra de lo que fue luego el Código Napoleón. ¿Por qué? Porque la exégesis le hace decir a los códigos lo que los códigos por ahí tienen encasillado, desordinado, lo cual es no tan obvio, sino que requiere de alguna sutileza. Y entonces creo que nosotros vamos a tener en los próximos tiempos la ocasión, que no tuvieron ninguno de nuestros colegas mayores, de participar de la creación colectiva de una obra legislativa que se sanciona, pero que tiene que ser adaptada a la realidad social. Los abogados mayores, las personas mayores han participado tal vez de la reforma que se hizo en 1968 por ley 17.711. Yo pregunto, la ley 17.711 de reforma del Código Civil argentino
que fue un parche claramente, no fue una reforma integral como es esta. La reforma de la ley 17711 ¿era lo que fue hoy en el momento de su sanción? Claramente no. La reforma del Código Civil por ley 17711 de 1968 recién terminó de decantarse, recién terminó de consolidarse en una serie de interpretaciones muy avanzado el tiempo después de su sanción. Con esto va a ocurrir lo mismo. Con el texto del proyecto de reforma de la Comisión designada por el decreto 191/2011 vamos a hacer exactamente lo mismo. Y entonces, como primera aproximación a lo que vamos a decir hoy, tengo que decir que tenemos que alejarnos de dos males. Absolutamente tenemos que alejarnos de dos extremos. Porque este proyecto de código no es tan bueno, no es tan exceso como la Comisión de Reformas dice que es, tampoco es tan original. Siempre recuerdo una anécdota que se le ponía en boca a Borges, cuando un escritor novel lo encuentra en su clásica mesa del restaurante La Viela, donde tomaba el texto de las tardes, y le dice: maestro, yo necesitaría que usted me lea esta novela, que yo soy un escritor novel y que estoy tratando de publicar. No, hijo, la verdad es que yo no leo porque me cuesta mucho leer, me tiene que leer. No, pero por favor, maestro. Bueno, está bien, se la voy a leer, pero me tiene que dar tiempo. Se lo encuentra al tiempo, Borges hace mucha gente le dice: ¿y maestro, leyó mi novela? Sí, la verdad que la leí. ¿Y qué le pareció? Bueno, su obra es en parte buena y en parte original. Exacto, o sea, vamos fenómenos. No tanto, porque el problema es que la parte que es original no es buena y que la que es buena no es original. Entonces, bastante de estas cosas hay. El otro día me decía Jorge Alterini que a él también le habían tomado una serie de textos y capaz por el apuro que ha tenido está que empieza a olvidar por los comillas. En mi caso, yo noto, para que quiera comprobar lo que digo, para que no se quede con mi palabra, yo noto, por ejemplo, que si ustedes toman el tomo 1 de mi Tratado de Responsabilidad Civil, escrito por Teodoro Represa, pero ese libro ese tomo lo escribí yo, el tomo 1, páginas 241 y siguientes, como para que chequen lo que voy a decir, todo lo de cuasicontratos y gran parte de la responsabilidad civil y la reforma de la ley 24.240 tiene un olor a cosas que yo he conocido y he escrito que realmente me llaman bastante la atención. Así que en ese aspecto no podría criticarlo porque prácticamente esos aspectos son míos. Por lo menos en espíritu son míos. Las soluciones que yo proponía ahí son las que la Comisión ha seguido. Y si se nos ponemos a pensar que cuando hablamos de cuasicontratos, hablamos de una realidad, hablamos de una figura que todo el resto de los doctrinarios decían que había que desterrar. Yo recuerdo incluso con el enorme respeto que le tengo al maestro José Iturraspe. José Iturraspe decía, siguiendo a Joserán, que el cuasicontrato es un monstruo legendario que hay que erradicar del ordenamiento. El único que decía lo contrario era yo, bueno, porque el cuasicontrato sigue en el proyecto de reformas, en los artículos 1781 y siguientes, perfectamente lozano y elevado de categoría, como yo sostenía que había que hacer. No olvidaron las comillas por un detalle. Tampoco vamos a hacer problema por eso. Lo de responsabilidad civil. ¿Cuántos en Argentina sosteníamos el primado de la culpa? ¿Cuántos en Argentina sosteníamos la supervivencia de la antijuridicidad como requisito de la responsabilidad? Y sin embargo, el proyecto de reforma, en el artículo 1721, establece que la culpa es el eje del sistema de responsabilidad, y en el artículo 1717 establece la supervivencia de la antijuridicidad como requisito de la responsabilidad civil. Lo cual a mí me toca de cerca, porque yo he polemizado ásperamente con el doctor de Lorenzo, que es secretario de esa comisión de reformas, respecto de si había que mantener o no el requisito de antijuridicidad. Él decía que no, y yo decía que sí, en 3 o 4 artículos que hemos publicado, porque recomiendo uno específicamente que se llama El territorio de la antijuridicidad en la provincia de la responsabilidad civil, que es mío con mi mujer, con Carolina Basarín, que está publicado en la página de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Otro artículo también con un título semejante que fue publicado por Avelino Perrot en el tomo del año 2009-2. Así que ahí pueden ver cómo yo sostenía que la antijuridicidad tenía que permanecer, lo cual es coherente con mis votos, por ejemplo, en el caso Bartels y otros. Pues la antijuridicidad, pese a la opinión del secretario de la comisión, ha permanecido. Entonces, como primera idea, no estoy en absoluto de acuerdo si es que la doctora Kemelmacher ha dicho que esto va a cambiar poco y nada. Esto va a provocar una revolución, es que las acciones del proyecto van a provocar una revolución en el derecho argentino.
El que crea que esto va a ser mera cosmética no tendría que dedicarse ni a la abogacía ni a la magistratura, porque si siguen aplicando las lógicas del código anterior y pretenden forzarlas en este, va a haber serios problemas. Este código, si ya es sancionado, va a provocar un reseteo, digo para que los más jóvenes me entiendan, va a resetear el sistema del derecho civil argentino. Va a haber que adaptarse a nuevos paradigmas, a nuevos criterios, a nuevas soluciones y sobre todo a nuevos artículos. Porque el artículo 1113 no va a ser más la responsabilidad por el hecho de las cosas. El artículo, por ejemplo, el 508 no va a ser más la mora. Entonces, lo primero que va a haber que hacer va a haber que descubrir en esta obra qué es lo que permanece y qué es lo que se modifica del Código de Vélez. Pero se modifica bastante más de lo que los redactores quieren hacer creer. Creo que es para tranquilizar conciencia. Por eso mismo mi mejor consejo, sobre todo para los abogados jóvenes, es que no pierdan tiempo y desde ahora se pongan a profundizar en esta reforma, porque el proyecto de ley de reforma establece que a los 180 días de su publicación en el boletín oficial va a entrar en vigencia. Si eso es así, podríamos estar hablando de que se aplicaría a más tardar después de la feria de invierno del año que viene. Mañana. En términos de abogacía es mañana. Así que yo creo que no hay que perder el tiempo y tengo la sensación de que esto va a ser sancionado prácticamente a libro cerrado. Porque en el Senado llaman, convocan, escuchan, pero escuchan a todo el mundo, pero el proyecto sigue siendo este. Entonces, es un diálogo ciertamente particular. O sea, es una sensación de amplitud. Así como hay una sensación de inseguridad, hay una sensación de amplitud. Entonces, yo personalmente espero que algunas de las críticas que hemos hecho, bien intencionadas del proyecto para mejorarlo, se tengan en cuenta. Por ejemplo, y vamos a entrar ya con las precisiones en materia de obligación, por ejemplo, la crítica que hemos hecho al artículo 739 del Código Civil proyectado. Hace un tiempito publicamos un artículo en la revista de ley, era unos 20 días, un mes, sobre la acción subrogatoria. Está publicado en la revista de ley del 11 de julio de este año. El problema es que la revista de ley me cortó el último capítulo del trabajo, porque el último capítulo era la crítica a la reforma. Y parece ser que había no sé qué sensibilidad desbordada, que tenían temor de que lo que uno dijera fuera mal tomado. A ver, los errores que uno detecta, hay que decirlo. El problema está en que a mí siempre me enseñaron, alguna vez que intenté aprender navegación, que para que uno se interne en aguas profundas tiene que saber navegar. Si no sabe navegar, hay que permanecer cerca de la costa, porque es menos peligroso. El problema es que algunos han intentado navegar y se ve que no conocían mucho del tema. Entonces, ¿qué pasó? El artículo 739, en materia de acción subrogatoria, usan un giro en la definición que en el derecho del mundo, en 3.000 años que tiene el derecho de obligaciones, en el derecho del mundo nunca se vio. Hablan de que se legitima por acción subrogatoria a los que tienen créditos ciertos, exigibles o no. Yo me pregunto, si usted está legitimado para actuar como acreedor subrogado, en créditos ciertos, exigibles o no, ¿eso qué quiere decir? Que el que tiene un crédito prescrito es cierto pero no exigible. Que el que tiene una obligación natural es cierta pero no exigible. El que tiene un crédito sujeto a una condición suspensiva o extintiva es cierto pero no exigible. Entonces todos esos se pueden subrogar. Con la redacción actual del artículo 739, todos esos se pueden subrogar. Evidentemente se les ha pasado a los muchachos en entusiasmo y sería bueno que esto fuera corregido porque la verdad es un dislate. Es parecido a aquel dislate que en sus años mozos cometió el maestro Luis Mosé de Espané, cuando sostuvo en un congreso que hubo en Córdoba después de la reforma del 68, que el enriquecimiento sin causa se podía usar como herramienta respecto de obligaciones prescritas. Si usted emplea el enriquecimiento sin causa respecto de obligaciones prescritas, entonces no hay más prescripción. Porque directamente después que prescribe una determinada obligación, usted dice, no, esto está prescrito, pero acá está el enriquecimiento sin causa, para hacerlo valer. Entonces, ¿en qué consiste la prescripción? Pero ustedes como estas herramientas
que son indirectas, que son herramientas no tan conocidas, hay que tener mucho cuidado al redactarlas, porque si no, usted lo que puede hacer es usarla como palanca para forzar los mecanismos del sistema del Código Civil. Bueno, esto se les ha pasado. ¿Cómo se les han pasado otro tipo de cosas? Yo, por ejemplo, primero voy a marcar algunos errores que uno ha encontrado y después vamos a hacer un análisis un poco más positivo. Un amigo mío decía más piadoso, ¿no? Por ejemplo, el artículo 804. El artículo 804 del proyecto de reforma me parece que nadie lo ha visto en toda su potencialidad dañosa, por decirlo así. El artículo 804 es lo que hoy sería el 666 bis, el tema de las 30. El primer párrafo no tendría grandes problemas porque dice que los jueces pueden imponer el beneficio del titular del daño, las combinaciones pecuniarias, el tema de las 30. Hasta allí no tendríamos mayor problema, pero el párrafo estaría bien. El problema está en que el Poder Ejecutivo Nacional ha propuesto incorporar un segundo párrafo a esto con un texto de 2 líneas que dice lo siguiente: la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Pero dice, bueno, será parte de la disputa entre si la responsabilidad del Estado es de derecho civil o de derecho administrativo. El problema es que con la redacción que tiene esto es bastante más peligroso, porque como yo lo leo, como a mí me enseñaron a leer las normas cuando estudié en Europa y cuando fui pasante de la justicia española, que tuve el honor de ser pasante de la Audiencia Provincial de Salamanca primero y del Tribunal Supremo de España después, donde me enseñaron prácticamente todo lo que sé como juez. Como yo leo esta norma, esto va bastante más allá de las sanciones combinatorias. Si ustedes se fijan la fórmula que dice mandato judicial impartido a las autoridades públicas, ahí no entra también el amparo. En esa definición también no entra el amparo. El amparo no es un mandato judicial impartido a la autoridad pública. Entonces, muchísimo cuidado con esta norma, porque esta norma podría hacer que los jueces nos veamos constreñidos a evitar o adaptar nuestros mandatos impartidos a las autoridades públicas a ciertos requisitos o restricciones que se dignen sancionar en el derecho administrativo, lo cual podría ser especialmente peligroso. Entonces, porque no había más que sacar un cuerpo de derecho administrativo que establezca ciertas restricciones para que los jueces le vamos a moldar el consabido recurso de amparo o remedio de amparo a este tipo de restricciones. Como vemos, eso de que no va a cambiar gran cosa es discutible. A la luz de ya 2 ejemplos que hemos visto. Pero podemos ver más ejemplos. Ejemplo, la consignación extrajudicial. El código proyectado establece un procedimiento que es el de la consignación extrajudicial. Hasta ahora, cuando alguien quiere consignar, que es una forma de cumplimiento de una obligación de dar ante la negativa del acreedor a aceptarlo, se establece un procedimiento judicial con la intervención de un juez, quien analiza si lo que se pretende consignar es satisfactorio de la obligación o si el acreedor tiene derecho legítimo a negarse a recibirlo. Pero siempre interviene un juez. El proyecto de reforma ha contemplado lo que se llama un proceso de consignación extrajudicial, en que se hacen las escribanías. Los amigos escribanos van a estar felices porque puede llegar a ser mucho dinero. Imagínense una consignación de un año de alquileres, por ejemplo, de alguna finca importante. Podría ser mucho dinero, obviamente, un porcentaje de eso podría ser interesante. Pero fíjense que se abren cosas novedosas que pueden poner en crisis todo lo que nosotros conocemos como derecho, por lo menos tenemos la práctica de poder hacer. Esto por un lado, son digamos algunas de las cosas que uno ve con alguna precaución. Debo decir también, ya fuera del ámbito de las obligaciones, que lo que menos me gusta del proyecto es claramente todo lo de la parte de familia y toda la parte de derecho internacional privado. Yo he sido, antes de ser juez, un abogado, algunos dicen que un abogado maniero, un abogado que ha ejercido la abogacía bastante, que le ha ido bien en la abogacía. Yo personalmente creo que es muy importante
que la persona que llega a un cargo de juez, sobre todo un cargo alto en la justicia, haya sido primero abogado litigante. Eso da cierta calle. Yo tengo, por ejemplo, un compañero de sala, no voy a hacer nombre, pero tengo un compañero de sala que uno ve que muchas veces le falta un golpe de horno, digamos. Es decir, uno le dice, pero doctor, mire, perdóneme, pero en este expediente lo están pasando. Usted va a hacer su voto, todo bien, pero acá lo que están diciendo lo están pasando. Esto no es así. Ah, no, ¿y usted cómo se da cuenta, doctor? Porque yo tengo calle. Porque uno ve acá, uno le mira la cara a la gente, habla en las audiencias. Es fundamental para un buen juez el contacto con la gente, sobre todo el semblanteo. Creo que los gendarmería tienen semblanteadores en los pasos fronterizos para ver quién trae droga. Uno le ve a las personas la cara en la audiencia y automáticamente ya más o menos va viendo para dónde va la cosa. Es muy importante. Bueno, la persona que no tiene calle, que no tiene experiencia de vida, que a lo mejor entró el pantalón en corto al Poder Judicial, como es el caso de este señor que les digo, que se va a jubilar ahora con la reforma, es difícil el tema y a veces falta como alguna experiencia en estos temas. Entonces, como yo tengo alguna experiencia de vida y he ejercido la profesión y he sido funcionario público, me doy cuenta que la parte de familia de este proyecto va a dar unos dolores de cabeza tremendos. Acuérdense lo que les digo hoy. Los problemas más serios que va a traer este proyecto los va a traer en materia de derecho de familia. ¿Por qué? Porque una de las personas que ha puesto la mano ahí es una persona que es una persona excesivamente teorizadora, que no tiene experiencia práctica en estos casos y que a lo mejor solamente da clase en la facultad, que no se ocupa de todas estas cuestiones, lo cual es peligrosísimo. Porque un código no es una colección de predilecciones, un código no es una colección de preciosismos o de elementos decorativos para poner en un museo, no tiene carácter en la práctica. Y así como veo yo la parte de familia, creo que vamos a tener enormes problemas a futuro con esta reforma en varios aspectos que no tienen la posibilidad de ser aplicados en nuestra realidad actual. Son cosas que son traídas de los pelos, cosas que... Y tampoco me gusta para nada de este proyecto la parte de derecho internacional privado. La última parte del proyecto, que es la parte de derecho internacional privado, junto con la de familia, creo que son las menos felices, lo que no es poco decir. En cambio, toda la parte de obligaciones, sobre todo la parte de fuente de las obligaciones, la parte de responsabilidad civil, la parte de contratos, creo que de lejos son lo mejor que ha hecho esta comisión de reforma. Si yo tuviera que decir, así como dije la parte que no estaba en absoluto de acuerdo, todo este tema del 304, de algunos errores, si yo tuviera que marcar 3 o 4 aciertos de esta comisión de reforma, yo diría que esos 3 o 4 aciertos que voy a mostrar ahora solos justifican la reforma. Las 3 o 4 cosas positivas que voy a marcar ahora, solitas ellas justifican esta reforma porque nos van a poner en esos aspectos en mucho mejor condición de lo que estamos hoy. Y empiezo a explicar. En primer lugar, la reforma de la ley 24240. La ley 24240 no era tan mala en su momento como fue posteriormente convertida por la reforma de la ley 26.361. La reforma de la ley 26.361 que estableció el daño directo, el daño punitivo, esas multas extrañas, sin pautas de fijación, libradas a la voluntad de un solo hombre, el señor secretario de Comercio. Ese tipo esa modificación de la ley 24240 convirtió a esa ley en un verdadero peligro. Yo me opuse a los daños punitivos desde la primera edición del Tratado de Responsabilidad Civil que publicamos con Diego Represas en el año 2004, no somos rojos, que habíamos sacado. Y yo dije en aquel momento que el derecho argentino y la magistratura argentina no estaban preparados para una herramienta como los daños punitivos. Porque habrá jueces excepcionales, de hecho los hay, conozco varios. Pero el juez argentino promedio no está preparado para lidiar con una herramienta tan peligrosa como los daños punitivos. Y basta ver la experiencia internacional, donde aún en su país de origen, los Estados Unidos le están poniendo límites cada vez más que pueden, porque ha habido verdaderos casos, el caso Boecken, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2004, que a un fumador de que fumaba Philip Morris condenaron a la Philip Morris a pagarle $5 millones de daño punitivo, de daño corporal y $10.000 millones de daño punitivo. Yo no sé en el barrio de ustedes, pero en mi barrio no hay nadie que valga $10.000 y $5 millones. Somos gente simple, se ve. Entonces, un daño de $10.000, $5
$5 millones, tiene mucho color a enriquecimiento sin causa. Pero ya no hablemos de daño punitivo, hablemos de enriquecimiento sin causa. ¿Qué ocurre? Siguieron con el enriquecimiento sin causa, con el daño punitivo, y sancionaron la ley 26.361 sin tomar en cuenta nada de lo que habíamos dicho, por ejemplo, entre Orreplegue, Salló y algunos. Todos los demás, o muchos de los demás, le cantaron loas a los daños punitivos. Y yo dije, en un libro mío publicado en Colombia, Presupuesto de la Responsabilidad Civil, publicado por la Universidad Javeriana, yo dije que se venía un aquelarre en el derecho argentino. Un amigo mío siempre me dice que tengo que parar con las indirectas. Que tengo que ser un poco más sutil. Yo dije que se venía un verdadero aquelarre con los daños punitivos, porque iba a ser un festival de posiciones de daños punitivos. Y yo me veía venir que iban a pensar o parecer sentencias escandalosas por este tema, hasta que conocí el caso Teijeiro.